Mi nombre es Isidro Vega. Durante más de 30 años he servido como guarda forestal en los valles más remotos de los Pirineos aragoneses. Un trabajo que enseña a un hombre a leer el silencio y a respetar las cicatrices que el tiempo y la geología dejan en las montañas. Creí haberlo visto todo, la furia de los aludes que remodelan laderas enteras en cuestión de segundos, la mirada hambrienta de un oso pardo despertado prematuramente de la hibernación, la tragedia humana que me obligó a guiar a equipos de rescate por desfiladeros traicioneros en busca de cuerpos que la montaña había reclamado para sí. Me consideraba un hombre de lo concreto, de lo palpable, alguien cuya comprensión del mundo se basaba en las leyes de la física, la biología y la geología. Pero nada, absolutamente nada en aquel manual de certidumbres podría haberme preparado para lo que encontré tras la gran tormenta que castigó el sector norte del parque, en una mañana en que la tierra decidió mostrarme que su corazón aún late con secretos más antiguos e incomprensibles que la propia vida. Ahora, cuando la quietud de la noche se instala, ya no temo a los peligros que caminan sobre la tierra, sino al lento y profundo respirar de la propia piedra bajo mis pies. Aquella mañana el aire estaba gélido y cargado con el olor a ozono y tierra mojada, un perfume denso que se aferraba a la niebla baja que serpenteaba por el valle como un río de algodón. La tormenta de la noche anterior había sido brutal, una de esas que parecen querer arrancar las montañas de sus cimientos, con vientos que silbaban por los desfiladeros como almas en pena y una lluvia torrencial que había transformado los arroyos en arterias de agua turbia y furiosa. Mi tarea era la de siempre tras tales eventos: recorrer los senderos más aislados, evaluar los daños, verificar la estabilidad de las laderas y asegurar que ningún paso estuviera irremediablemente bloqueado. Seguía por la senda de la Cascada Negra, un camino estrecho y poco frecuentado que se adentraba en el corazón de un desfiladero conocido localmente como la Garganta del Silbido, nombrado así por el sonido peculiar que el viento producía al pasar por sus formaciones rocosas. Pero aquella mañana el silencio era casi absoluto, roto solo por el goteo constante del agua que escurría de los helechos y los pinos negros, y por el sonido ahogado de mis botas hundiéndose en el suelo saturado. La luz era débil, filtrada por las nubes pesadas que aún cubrían el cielo. Ya, cada paso que daba, la sensación de aislamiento se profundizaba, como si me estuviera adentrando en un mundo que acababa de despertar de un sueño violento y perturbador. Fue al doblar una curva cerrada en el sendero, donde la pared del desfiladero se erguía casi verticalmente, cuando me topé con la obstrucción. Un desprendimiento de rocas, provocado por la lluvia torrencial, había bloqueado completamente el camino. No era un desprendimiento común de tierra y grava. En el centro del paso, como un guardián silencioso, yacía una roca colosal, un monolito de granito oscuro que debía pesar toneladas. Claramente, la tormenta lo había arrancado de un punto más alto de la ladera. Pero lo que me hizo detenerme, con el corazón dando un salto incómodo en el pecho, fue que la roca no estaba entera. El impacto de la caída la había partido por la mitad con una precisión casi quirúrgica, revelando su interior como un huevo roto, y lo que había dentro no era la textura granulada y uniforme del granito que yo esperaba ver. El interior de la roca era una cavidad geodésica, sí, pero en vez de cristales de cuarzo o amatista, sus paredes estaban revestidas por una sustancia que mi mente se negaba a procesar. Parecía orgánica, una masa lisa, de un tono gris rosáceo pálido, que se asemejaba a tejido cartilaginoso o a carne petrificada, con una textura que parecía al mismo tiempo sólida y maleable. Recorriendo esta superficie extraña, había vetas oscuras, casi negras, que se ramificaban como un sistema circulatorio fosilizado.
y para mi asombro creciente, estas vetas parecían palpitar con una luz débil e intermitente, una bioluminiscencia suave que iluminaba la cavidad con un brillo enfermizo y sobrenatural. Me quedé allí, paralizado, presenciando aquella anomalía geológica y biológica, sintiendo el olor extraño que emanaba de la roca partida. Una mezcla de ozono, como el aire tras una descarga eléctrica, y un olor dulzón y empalagoso, como el de flores en descomposición. Con una cautela que rayaba en el pavor, me aproximé a la roca partida. Cada paso parecía una profanación, una intrusión en un secreto que la montaña había guardado durante milenios. La cavidad era lo suficientemente grande como para que pudiera entrar, si quisiera, pero la idea de meterme dentro de aquel corazón de piedra me causaba una repulsión visceral. Me agaché en la abertura, el brillo palpitante de las vetas iluminando mi rostro con su luz fantasmagórica. El zumbido era casi inaudible al principio, una vibración de baja frecuencia que parecía resonar más en mis huesos que en mis oídos. Pero a medida que me acercaba, se volvía más nítido, un sonido grave y profundo que parecía ser la propia voz de la piedra, un ronroneo ancestral. Vacilante, extendí la mano enguantada y toqué la superficie de la pared interna. Estaba fría, pero no era la frialdad inerte de la roca común. Era una frialdad orgánica, como la de un cuerpo sin vida, pero bajo la superficie lisa sentí una leve vibración, en sincronía con el palpitar de la luz y con el zumbido que llenaba el aire. Mi mente racional, mi entrenamiento de guarda forestal, buscaba desesperadamente explicaciones. Un tipo desconocido de mineral fosforescente, una colonia de hongos bioluminiscentes con propiedades únicas, una reacción química exótica desencadenada por la presión y el agua de la lluvia. Pero la intuición, esa voz antigua que habla el lenguaje del instinto y del miedo, susurraba una verdad mucho más aterradora. Aquello no era mineral ni hongo. Aquello estaba, o había estado, de alguna forma vivo. Y la montaña no era solo un cúmulo de roca y tierra, era un organismo. Y yo acababa de encontrar una de sus heridas abiertas, uno de sus órganos expuestos. Mientras mis ojos se ajustaban a la luz palpitante y mi mente luchaba por aceptar lo imposible, percibí algo incrustado en una de las paredes de la cavidad, semienvuelto por una de las vetas oscuras y más grandes. Al principio, pensé que era un fragmento de roca de color diferente, un nódulo mineral, pero al acercarme vi que era un objeto de forma regular, rectangular, con una superficie lisa y oscura que contrastaba con la textura orgánica a su alrededor. Con la punta de mi navaja de servicio, comencé a raspar cuidadosamente la sustancia petrificada que lo envolvía, lasca por lasca, hasta que conseguí liberarlo parcialmente. Y lo que vi hizo que se me helara la sangre. No era un fósil, no era un mineral, era un reloj digital de plástico negro, de un modelo que reconocería en cualquier lugar, similar a los que muchos montañistas y atletas usan hoy en día. Estaba profundamente incrustado en la masa de la roca, como si hubiera sido depositado allí cuando la piedra aún era blanda, hacía incontables eras geológicas. ¿Cómo era aquello posible? ¿Un objeto moderno? ¿Un producto de la tecnología humana del siglo XXI? ¿Fosilizado dentro de una roca que debería tener millones de años? La pantalla de cristal líquido estaba oscura, pero cuando la toqué con el dedo, parpadeó brevemente, mostrando no la hora, sino una secuencia de caracteres aleatorios y símbolos que no reconocí antes de apagarse de nuevo. Aquella paradoja temporal era más aterradora que la propia naturaleza de la roca. Aquello no era solo un secreto de la biología o de la geología, era un secreto del propio tiempo, movido por un impulso que no sabría explicar. Quizás la necesidad de tener una prueba concreta de aquella locura,
o quizás un deseo de rescatar aquel objeto anacrónico de su tumba de piedra, continué trabajando para extraer el reloj. Usé la punta de la navaja como palanca, forzando cuidadosamente la sustancia carnosa y petrificada que lo aprisionaba. Con cada movimiento, el zumbido que emanaba de la roca parecía aumentar de intensidad, y la luz de las vetas palpitaba más rápido, como un corazón acelerado en respuesta a mi violación. El aire alrededor se volvió más denso, más cargado de aquel olor a ozono y descomposición dulzona, y comencé a sentir un leve mareo, una presión en mis tímpanos. Finalmente, con un chasquido seco, el reloj se soltó y cayó en la palma de mi mano. Era sorprendentemente ligero, y el plástico, aunque arañado, parecía casi nuevo, en contraste con su prisión milenaria. Tan pronto como lo sostuve, el zumbido en la cavidad alcanzó un pico ensordecedor, y la luz de las vetas brilló con una intensidad cegadora, forzándome a cerrar los ojos por un instante, y entonces un nuevo sonido comenzó. Un sonido grave, profundo, un crujido que parecía venir de las profundidades de la montaña, como si engranajes gigantes y oxidados se estuvieran poniendo en movimiento. Abrí los ojos a tiempo de ver cómo la fisura en la roca comenzaba a moverse. Las dos mitades del monolito estaban lenta pero inexorablemente cerrándose. No era un derrumbe, no era la gravedad actuando. Era un movimiento deliberado, mecánico, como las mandíbulas de una criatura colosal cerrándose sobre su presa. El pánico, un pánico frío y absoluto, se apoderó de mí. La idea de quedar atrapado allí dentro, en aquella tumba orgánica, de ser aplastado y sellado dentro de aquella roca viva, fue suficiente para romper mi parálisis. Salté hacia atrás, saliendo de la cavidad, y tambaleé por el sendero, tropezando con las piedras sueltas, el reloj aún firmemente agarrado en mi mano. El sonido del crujido de la roca cerrándose era acompañado ahora por una sensación de presión en el aire, como si el propio espacio del desfiladero se estuviera comprimiendo a mi alrededor. Miré a las paredes de la garganta y tuve la impresión aterradora de que se estaban acercando, de que el camino frente a mí se estaba estrechando, como si la montaña entera se estuviera contrayendo, intentando impedirme escapar con su secreto. Corrí torpemente, el tobillo protestando, el aire enrarecido quemando mis pulmones. El zumbido y la luz palpitante detrás de mí disminuían a medida que la grieta en la roca se hacía más pequeña, hasta que, con un golpe sordo y final que reverberó por todo el valle, las dos mitades del monolito se unieron, sellándose con una perfección que no dejaba ningún vestigio de la fractura. La luz, el sonido, el olor, todo desapareció, reemplazado por el silencio opresor y la normalidad engañosa del paisaje. Donde antes había una anomalía que desafiaba la realidad, ahora había solo una roca enorme, grisácea y silenciosa como cualquier otra en aquella montaña. Si no fuera por el reloj frío en mi mano y el recuerdo ardiente de lo que había visto, yo mismo habría dudado de mi propia cordura. Exhausto y en estado de shock, continué descendiendo por el sendero, alejándome lo más rápido que pude de aquel lugar maldito. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido del viento parecía un eco del zumbido de la roca. El bosque, que antes me parecía un refugio de orden natural, ahora se había revelado como una fachada, una cáscara fina sobre secretos insondables y horrores geológicos que la mente humana no estaba preparada para concebir. Al llegar a un área más abierta, donde la señal de radio finalmente volvió a funcionar, comuniqué a la base que había encontrado un desprendimiento de rocas bloqueando la senda de la Cascada Negra y que necesitaría ayuda para evaluar la situación y eventualmente liberar el paso.
Omití deliberadamente cualquier mención a la naturaleza extraña de la roca, a su interior orgánico, al reloj anacrónico. ¿Cómo podría explicar aquello? Dirían que la soledad finalmente me había enloquecido, que estaba teniendo alucinaciones. Guardé el reloj digital en el bolsillo más profundo de mi mochila, como si escondiera una prueba de un crimen, o la llave de una locura que aún no comprendía. El equipo de apoyo llegó horas después, y juntos regresamos al lugar. La gran roca estaba allí, impasible, bloqueando el camino. Mis compañeros la examinaron, concluyeron que sería necesario el uso de explosivos controlados para fragmentarla y liberar el sendero, un procedimiento estándar para desprendimientos de aquella magnitud. Nadie notó nada extraño, nadie vio la fina línea de unión, casi invisible, donde las dos mitades se habían sellado. Para ellos era solo una piedra, pero para mí era un sarcófago, un corazón de granito que guardaba en su interior un secreto sobre el tiempo y la vida que me atormentaría para siempre. En los días que siguieron, mientras esperábamos la llegada del equipo de demolición, fui consumido por una obsesión silenciosa. Pasé horas examinando el reloj que había extraído de la roca. Era un modelo deportivo común, con correa de goma y carcasa de plástico resistente. No había marca de fabricante visible y los botones laterales no respondían a ningún comando. La pantalla permanecía oscura la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente, sin previo aviso, parpadeaba, mostrando por una fracción de segundo no la hora, sino imágenes. Imágenes granuladas, en blanco y negro, como fragmentos de un mal sueño, atisbos de paisajes que no reconocía, con arquitecturas imposibles y cielos con múltiples lunas, rostros deformes que no parecían humanos, y, repetidamente, el símbolo de un ojo estilizado, que me causaba una sensación de vértigo y náuseas. Y estaba la marca en mi mano. Donde había tocado la veta palpitante dentro de la roca, una mancha sutil había aparecido. Durante el día era casi invisible, una leve decoloración de la piel, pero por la noche, en la oscuridad completa de mi habitación, brillaba. Un brillo fosforescente débil, de un tono azul verdoso, que dibujaba en mi piel un patrón similar a las vetas ramificadas que había visto dentro de la piedra. Era una marca indeleble, una firma bioluminiscente de mi violación, un recordatorio constante de que algo de aquella roca, de aquella entidad, se había transferido a mí. Me sentía contaminado, marcado por un secreto que no podía compartir y que quizás estaba lentamente transformándome en algo que no comprendía. El silencio de la montaña, que antes me traía paz, se convirtió en una fuente de tormento. Cada noche era una vigilia de ansiedad, observando la marca en mi mano brillar en la oscuridad, esperando que el reloj parpadeara y me mostrara otro fragmento de aquel universo de pesadilla. Empecé a evitar la compañía de mis colegas, temiendo que notaran el cambio en mí, la mirada atormentada, las manos que temblaban levemente. El bosque, mi antiguo dominio, ahora me parecía un lugar extraño, hostil. Miraba las laderas rocosas y no veía solo piedra y vegetación. Veía la piel de un organismo gigantesco y adormecido, y me preguntaba cuántas otras células, como aquella que yo encontré, estarían escondidas bajo la superficie, cuántos otros corazones de piedra latiendo con luz y secretos indecibles. La propia noción del tiempo se volvió fluida, inestable. El reloj que había rescatado era la prueba de que el pasado, el presente y quizás el futuro podían coexistir de maneras que nuestra física no podía explicar. ¿Quién era el dueño de aquel reloj? ¿Un viajero del tiempo? ¿Un miembro de una civilización antigua y olvidada que poseía una tecnología incomprensible? ¿O sería yo mismo, en una vuelta terrible del destino, condenado a dejar aquel objeto allí para que otra versión de mí lo encontrara, en un ciclo sin fin?
Estas preguntas giraban en mi mente, erosionando mi cordura, transformando mi conocimiento de la naturaleza en una broma de mal gusto. El equipo de demolición llegó un lunes. Eran hombres ruidosos, prácticos, que veían la roca colosal solo como un obstáculo a ser removido. Observé desde lejos, con el corazón encogido, mientras perforaban el monolito e insertaban las cargas explosivas. Una parte de mí quería gritar, impedírselo, decirles que estaban a punto de violar algo sagrado y terrible. Pero ¿qué prueba tenía? Un reloj que mostraba imágenes de pesadilla y una marca brillante en la mano. Me habrían internado, así que callé. Me quedé allí, en silencio, mientras daban la señal de alerta y la cuenta atrás comenzaba. Y entonces la explosión, un estruendo seco y brutal que resonó por la garganta, seguido de una nube de polvo y fragmentos de piedra. Cuando el polvo se asentó, el paso estaba libre. La roca había sido reducida a un montón de piedras más pequeñas, de un gris uniforme y sin vida. Me aproximé con el corazón en un puño y examiné los fragmentos. No había ninguna señal del interior orgánico, ninguna veta oscura, ninguna luz palpitante. Era solo granito, granito común, sólido, inerte. Era como si la explosión hubiera aniquilado no solo la piedra, sino la propia anomalía, o como si la entidad rocosa, en el momento final, se hubiera retraído completamente, escondiendo su corazón de carne y luz en las profundidades de la montaña, dejando atrás solo la cáscara de una roca común. Los hombres del equipo de demolición celebraron el trabajo bien hecho, pero yo sentí un escalofrío. No habíamos destruido nada, solo habíamos hecho que se escondiera más profundo. Desde aquel día, nunca más fui el mismo. La marca en mi mano, aunque ha perdido parte de su brillo, aún se manifiesta en la oscuridad total, un recuerdo fosforescente de mi encuentro con lo imposible. El reloj digital permanece en mi poder, guardado en una caja de metal en el fondo de un armario. De vez en cuando, la curiosidad mórbida me vence, y la abro solo para ver la pantalla oscura y silenciosa. Pero a veces, muy raramente, parpadea, y las imágenes que me muestra son cada vez más nítidas, más largas, fragmentos de mundos que no deberían existir, de criaturas que desafían la geometría y la biología, de ciudades en ruinas bajo soles negros. Y lo peor de todo, a veces en las imágenes me veo a mí mismo. Veo a Isidro Vega caminando por aquellos paisajes de pesadilla, no como un espectador, sino como un participante, un habitante de aquel universo alienígena. Y en esas visiones, la marca en mi mano brilla intensamente, no en azul, sino en un rojo vibrante, como si fuera un faro o una señal de pertenencia. No sé si son atisbos de un futuro inevitable, de un destino hacia donde estoy siendo lentamente arrastrado, o si son solo los ecos de la locura que se ha instalado en mi alma. Pero el miedo a que un día pueda no solo ver, sino cruzar al otro lado de aquella pantalla es una tortura constante. Continúo mi trabajo como guarda forestal, pero ahora camino por estas montañas con un tipo diferente de respeto. Un respeto que raya en el temor. Miro a las cumbres, a los valles, a las paredes rocosas, y no veo solo formaciones geológicas, sino la epidermis de un ser adormecido cuya verdadera naturaleza es insondable y cuya paciencia es infinita. He aprendido que hay secretos que la tierra guarda que no deben ser perturbados, portales a otras realidades que a veces se abren, ya sea por una tormenta, por una excavación o por el simple azar. Y nosotros, con nuestra arrogancia y nuestra ciencia limitada, somos como niños jugando al borde de un abismo, inconscientes de la profundidad y de lo que se esconde en la oscuridad. El bosque, la montaña, la propia piedra, no son escenarios para nuestra existencia. Son protagonistas de una historia mucho más antigua y vasta. Y nosotros somos solo notas a pie de página,
breves e insignificantes. Y cuando nos acercamos demasiado a sus secretos, nos marcan, nos cambian, nos dejan con un conocimiento terrible que nos aísla de nuestro propio mundo. Por eso, si algún día estáis caminando por una montaña solitaria, por un desfiladero silencioso, y encontráis algo que no debería estar allí, una roca que parece respirar, una planta que emite una luz extraña, un objeto que desafía la lógica del tiempo, os doy un consejo, el único que puedo ofrecer: alejaos, no toquéis, no investiguéis, dejad el secreto de la montaña en paz, pues algunas puertas, una vez abiertas, nunca más pueden ser completamente cerradas, y algunas marcas, una vez adquiridas, brillarán para siempre en la oscuridad, un recordatorio constante de que el mundo que conocemos es solo una fina capa de roca sobre un corazón palpitante de misterios incomprensibles y quizás hambrientos. Gracias por escuchar la historia de este viejo guarda, la confesión de un hombre que miró dentro de la piedra y vio cómo el tiempo se rompía. Si este relato os ha causado un escalofrío o os ha hecho mirar a las montañas de una forma diferente, dejad un me gusta y suscribíos al canal, pues la tierra es antigua y sus secretos son muchos, y quizás, solo quizás, este no sea el único que tenga para contar.